Iniciamos primero viendo lo que es la investigación cualitativa en lo general, la investigación cualitativa como paradigma, ¿eh? O si ustedes son de los que les gusta mucho el discurso estadounidense, pues entonces digan enfoque, el enfoque de investigación cualitativa. Nomás no me digan los dos, ¿sí? Porque lo he visto tesis que ponen el paradigma y luego el enfoque. Sí, no, o sea, o es uno o es otro, son dos formas diferentes, son dos metacategorías diferentes que nos permiten entender la metodología y son dos tradiciones diferentes, entonces no pueden coexistir, o sea, estamos haciendo una aberración ahí. Obviamente yo con la tradición más que manejamos de Latinoamérica y europea, estamos más con la idea de paradigma por sus connotaciones epistemológicas, entonces hablamos del paradigma de investigación cualitativa. Primer punto que siempre lo quiero mencionar y siempre lo menciono es cómo le vamos a llamar a este paradigma. ¿Por qué? Porque en la literatura ustedes van a ver que los lo ubican de diferente nombre. Sí, algunos le dicen cualitativo, otros le dicen fenomenológico, otros le dicen hermenéutico, otros le dicen naturalista, otros le dicen inductivista, otros le dicen comprensivo, otros le dicen humanista, crítico, constructivista, y luego al final dices tú, bueno, ¿y cuál es el bueno? Ah, pues todos están ahí, y estos son algunos, ¿eh? Va a haber otras terminologías. Aquí no estoy metiendo, por ejemplo, aquellos que manejan el discurso hermenéutico, ¿verdad? Que sería otra terminología. Normalmente yo para no meterme en mucha discusión, prefiero que llamemos a este paradigma como el paradigma de investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque el decir que es cualitativo es un término genérico que abarca todas aquellas metodologías que rechazan el análisis estadístico, el análisis cuantitativo y pretenden hacer otro tipo de análisis, sobre todo más de tipo verbal, categorial, conceptual, ¿no? Entonces, ¿por qué otras no? Porque, por ejemplo, si ponemos fenomenológico, vamos a dejar de fuera algunas metodologías que no son fenomenológicas, como es el caso de la investigación-acción o es el caso de historia de vida, etcétera. ¿Qué pasa si metemos el naturalista? Pues ese está muy enfocado a un tipo de discurso que tiene que ver con la observación participante y con la idea de estar en campo, ¿sí? Viendo las cosas tal como son de manera natural, que uno de sus principales exponentes es Guba. Pero resulta que hay muchas investigaciones cualitativas que nosotros las hacemos con puras técnicas interrogativas, ¿sí? Como el grupo de discusión, y entonces, ¿qué resulta? Pues que ahí no es cuestión naturalista, ahí trabajamos sobre el discurso de la persona, entonces ya tampoco entraría, ¿se fijan? Entonces, eso nos lleva a que algunos de estos términos tienen un compromiso metodológico y la mayoría un compromiso teórico, están con una teoría. Entonces, si yo quiero manejarlo como término genérico, eso me llevaría a quitar unos y a poner otros. Entonces, ¿qué prefiero? Pues el término cualitativo, que es el más abarcativo, más general, digámoslo así, es el término paraguas, donde todo puede caber y todo puede entrar. Y de hecho, ya ven que hasta hay algunos autores que hasta la investigación-acción la meten en lo cualitativo, ¿sí? Que bueno, es una postura, ¿no? O sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Yo particularmente no lo considero, pero bueno, ellos sí lo tienen. Ahora, dentro de la investigación y el paradigma cualitativo, hay varias perspectivas, enfoques o inclusive orientaciones teóricas, ¿sí? Los autores lo manejan de manera indistinta. Algunos le llaman orientaciones teóricas como es el que y otros le llaman como sería perspectivas, enfoques, ¿sí? De la investigación cualitativa. Aquí hay una diferencia de algunos autores, ¿sí? Algunos autores, por ejemplo, aquí en México, manejan tres orientaciones teóricas o tres perspectivas. Está la fenomenológica, está la crítica, pero ponen otra que es la funcionalista. La funcionalista es el origen de la investigación cualitativa, o sea, son los primeros trabajos que hacíamos cualitativo. En Estados Unidos más bien nos ponen esta que les estoy poniendo aquí. Cuando ellos hablan de una estructura de orientaciones o perspectivas teóricas de la investigación cualitativa, dicen son tres, fenomenológica o interpretativa o constructivista. Estamos hablando de lo mismo, ¿eh? La crítica. ¿Sí? La crítica es aquella investigación cualitativa que centra su atención en las relaciones de poder, de autoridad, de hegemonía, ¿sí? Y toman autores como Gramsci, como Foucault, no, Foucault no, perdón, Gramsci, Althusser, ¿sí? Bourdieu, Giroux, Paul Willis, etcétera. Pero luego ellos, aquí en México casi no trabajamos esta última parte, que es lo que ellos llaman la crítica radical o los discursos POTS. Estábamos hablando específicamente los postestructuralistas franceses, por ejemplo, Lacan, Derrida, Foucault,
o estaremos hablando del posfeminismo, ¿sí? O estaremos hablando de la postindustrial, la posmodernidad. Entonces, esto que sí está fuerte en Estados Unidos, pues aquí en México se trabaja poco, ¿no? De hecho, al único autor de todos estos grupos de la tercera línea que yo he visto un poco más en las investigaciones aquí en México, pues a Foucault, ¿verdad? Sí, los otros no son muy dados. Entonces, aunque sea una clasificación como la de María Bertelli o esta que trabajamos a partir de la literatura anglosajona, sí, vemos que la fenomenológica, interpretativa, constructivista está presente y la crítica también. Ojo, son dos perspectivas, orientaciones teóricas o enfoques teóricos diferentes. Nosotros, en esta ocasión, no vamos a agarrarse un discurso genérico, nos vamos a centrar en una sola de ellas, que es la fenomenológica, interpretativa, constructivista. Es la que vamos a trabajar. Esta perspectiva, ¿qué características tiene? ¿Sí? Primero, bajo la perspectiva interpretativa o la orientación interpretativa, constructivista o fenomenológica, la investigación cualitativa es en esencia un multimétodo. Se fijan aquí, a diferencia de los cuantitativos que dicen que hay un solo método y que es el método hipotético deductivo, aquí no, aquí aceptamos que hay muchos métodos. ¿Sí? Entonces está el método de estudio de caso, está el método etnográfico, está el método cuasi-etnográfico, está la etnografía lingüística, la etnografía de la comunicación, está el interaccionismo simbólico, está la historia de vida, o sea, hay muchos métodos para trabajar aquí. Pero ojo, casi todos esos métodos involucran en mayor o menor medida un enfoque naturalista e interpretativo. Ya dijimos por qué naturalista, pero presentemos lo que es lo interpretativo. ¿Qué es lo interpretativo? Es recuperar el punto de vista de los propios actores. O sea, hay que minimizar en la medida de lo posible que la percepción, la interpretación del investigador. O sea, la percepción, la interpretación, ¿sí? El discurso del investigador debe quedar en un segundo plano. Lo más importante es lo que piensen las personas, las palabras de las personas, el discurso de las personas. Eso es lo que le da carácter interpretativo. Cuando nosotros en una investigación cualitativa privilegiamos las, los discursos de las propias personas, las interpretaciones que hacen las propias personas, hasta la terminología que usa la propia persona, estamos intentando hacer un estudio de corte interpretativo. Una segunda característica es que su objetivo de este tipo de investigación es la comprensión de la acción social desde el marco de referencia de los actores. Esto es lo interpretativo, ¿eh? O sea, primero, toda acción que hace un sujeto, toda acción, aunque los psicólogos no estén de acuerdo, pues toda acción que hace un sujeto es una acción social. Y hasta cuando está solo, hace cosas pensando en otras personas o con la presencia ausencia de otra persona, pero lo hace. Entonces hablamos de una acción social. Pero aquí viene lo interesante. Esa acción social no la interpreto yo como un agente externo, como un investigador externo, sino yo busco entender cómo la persona lo está interpretando. O sea, por qué la persona hace lo que hace y cómo menciona ella que hace lo que hace. ¿Sí? Esto es lo importante. Eso es el carácter interpretativo. ¿Se acuerdan? Es evitar en la medida de lo posible que yo, como investigador, llegue con mi marco referencial, mi marco teórico, mi teoría y diga, ah, la persona hace esto por esto. No. Aquí vamos a ver eso que hizo la persona, por qué lo hizo según la persona. Y entonces vamos a entender desde la perspectiva de la persona por qué hace lo que hace. Eso es el carácter interpretativo de la investigación cualitativa. Eso es esta segunda característica donde nos dice que lo importante es la comprensión de la acción social, o sea, lo que hacen los sujetos, pero desde el marco de referencia de los propios actores, lo que ellos son los que dicen, ¿no? Ahora, nos reconocen aquí también con otra característica, es que todas las perspectivas son valiosas. O sea, aquí no hay con que unas sí son buenas, otras no son buenas, unas son malas, si privilegiamos unas no. Si estamos inclusive en una situación donde hay dos o tres discursos, los tres discursos son valiosos y los tres los reportamos, ¿eh? Nada de que, ay, voy a reportar el que tiene más gente y el que apoya más gente, o el que yo considero que es el importante. No, todas las perspectivas son valiosas, inclusive hasta la de una sola persona es valiosa y se debe de recuperar lo que la persona piense, ¿no? Y en consonancia con el carácter interpretativo, este tipo de investigación presenta una perspectiva émica, ¿sí? Aclaro, este término émico viene del campo de la fonología y la fonética y quiere decir, no lo émico, lo émic, ¿sí? Es interno, ¿sí? Interno. ¿Cuál sea la contraparte? Ética, que sería ético, no la cuestión de los valores, sino ético en relación a lo externo.
Entonces, cuando tú dices que haces una investigación, una perspectiva ética, ¿qué quiere? Que no te interesa la opinión de la gente que está ahí, sino tú como agente externo, agente que está de fuera, que va a investigar, tú le pones tu interpretación. Y cuando decimos que presenta una perspectiva étnica, nuestra investigación, ¿a qué se refiere? Que me interesa la opinión, no solamente lo que hacen y dicen, sino cómo interpretan ellos lo que hacen y dicen ahí. Eso es una perspectiva étnica. ¿Se fijan? Seguimos en esta idea de congruencia de lo interpretativo. Es inductiva en su proceder. ¿A qué nos lleva esto? Sí, nos lleva a que si a mí me interesa la opinión de las personas y cómo las personas interpretan lo que hacen, pues entonces no hay necesidad de que yo tenga un marco teórico. No tengo que tener una teoría para entender por qué la gente hace lo que hace. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer. Sería otra perspectiva, sería otro discurso, otro tipo de investigación. Entonces, ¿qué hago yo? Yo empiezo a ver qué es lo que hace la persona y después recupero a ver cómo la persona interpreta o qué significado le da o cómo posiciona su discurso a partir de lo que hace. Pues decimos que es inductiva porque nos interesan primero los hechos reales y luego el discurso de la persona sobre esos hechos reales, no un marco teórico, no una teoría. ¿Sí? No antecedentes de investigación tampoco. O sea, nada de eso nos interesa. Nos interesa ir al campo, ir a los hechos del campo, lo que sucede en el campo, a lo que hace la gente, ¿sí? Y cómo la gente lo significa o lo resignifica a partir de su propio discurso. Ojo, como característica sexta es que se centre en la construcción de teorías a partir de los datos. ¿Qué quiere decir? Que podemos, no usamos teoría inicial, o sea, no usamos teoría para iniciar el trabajo de campo ni para iniciar la investigación. Pero eso no implica que si hago yo muy buen trabajo, no llegue un momento en que yo pueda establecer una teoría, pero a partir de todo lo que recuperé primero de manera inductiva, de manera empírica. O sea que la teoría sería el último paso, no el primero de la investigación, ¿sí? Por eso somos inductivos. Sobre todo esto se maneja mucho en lo que es la etnografía y la teoría fundamentada. Es donde podemos llegar a construir teorías. En los estudios de caso es un poco más difícil, todos son interpretativos, pero ¿por qué es más difícil? Porque un caso es más limitado en cuestión de datos, en cuestión de referentes empíricos, ¿eh? Principio o característica 7 o séptima. Se orienta al descubrimiento de constructos analíticos o categorías. Ok, yo entrevisto a una persona, yo observo a una persona, veo lo que hace, registro lo que dice, pero no es directamente lo que dice lo que me interesa, sino lo que yo pueda descubrir en lo que dicen o hacen a partir de ciertas categorías, que sería básicamente que agrupar lo que hacen bajo cierta lógica y entonces esos grupos de datos, esos grupos de discursos que maneja la persona sería una categoría y es lo que a mí me interesa. Ahí es construcción del investigador. Ojo, no estamos metiendo nosotros nada, ¿eh? Estamos agrupando datos que nos dio la persona. Lo importante son los datos que nos dio la persona. Este tipo de investigación tiene también como característica que se encuentra cercano al mundo empírico. O sea, aquí hay que evitar esos discursos muy teóricos, muy abstractos, muy interpretativos por parte de nosotros como investigadores. Hay que hacer descripciones de lo que sucede, ¿sí? Les pongo el ejemplo. En una ocasión me ponen unas compañeras que hicieron una investigación, me ponen, el maestro es muy autoritario, categoría uno, autoritarismo del docente. Luego digo, a ver, pues, ¿qué fue lo que vieron, va? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dicen que es autoritarismo el docente? Luego ellos me dicen, bueno, es que lo que vimos es que el maestro llega y no les pregunta sobre qué quieren trabajar, sino que les dice, saquen su libro y empiecen a trabajar. Entonces digo, ¿y por qué interpretan ustedes que eso es autoritarismo? Podría haber muchas interpretaciones, y eso ya es interpretación de ustedes. ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Si lo que ustedes vieron básicamente a nivel descriptivo es que el maestro llega y les dice qué hacer. Nada más. Entonces no interpreten, no digan si es bueno, si es malo, si es tradicional, si es autoritario, no. Digan lo que vieron, la descripción nada más de los casos. Por eso decimos que este tipo de investigación tiene que estar cerca del mundo empírico, ¿eh? Característica 9, este tipo de investigación es holística. ¿Qué quiere decir? Que normalmente empezamos con un tema general, preguntas muy generales, y vamos dejando que la investigación nos vaya guiando y nos vaya haciendo la el acorte o el recorte de
el foco de atención para centrarnos en aspectos particulares. En este caso, acuérdense, yo siempre pongo el ejemplo de la cámara de video y el zoom, si donde yo digo, hacemos una toma abierta y yo una toma abierta puede estar viendo toda una calle completa. Pero ¿qué pasa si le doy al zoom? Pues me acerco más y ya no veo toda la calle, veo una casa. ¿Qué pasa si me acerco más? Pues entonces ya mejor estoy viendo la puerta nada más de la casa. Entonces vean cómo de ver la totalidad lo fui recortando, recortando, recortando. Esto es lo que llamamos focalización progresiva, pero eso implica que empecemos de manera holística, o sea, general, genérico, sí, global, en relación a la recolección de datos. Es naturalista por su orientación al entorno real, lo que les decía. Aquí no vamos a encontrar, bueno, salvo el caso de Garfinkel cuando se aceleró con sus experimentos de ruptura, sí, salvo él, no vamos a encontrar gente que haga investigación con experimentos. Vamos a las cosas tal como son, sí, en los lugares y la gente como es. Por eso cuando hablamos de estudios etnográficos en las escuelas primarias, lo primero que le decimos a los alumnos es, no le avises al maestro cuándo vas a ir, porque no nos interesa que tenga una clase planeada. ¿Sí? Tuve un día a las 11, ve otro día el lunes, otro día el martes, otro día a las 8. O sea, ¿por qué? Porque le es recuperar lo que normalmente hace el maestro. Si el maestro es de los que improvisa mucho, pues es lo que vamos a recuperar. Si el maestro sí es muy organizado y planea todo, pues es lo que vamos a recuperar. Sí, entonces nada de que yo voy a venir todos los miércoles a las 11, porque entonces damos opción a que el maestro se prepare y nos tenga una planeación, nos tenga algo que realmente no hace cotidianamente. Y entonces estamos perdiendo esa idea de lo natural, de lo cotidiano. Y este tipo de investigación le interesa mucho eso, no lo artificial, no lo creado, sino lo natural. Y obviamente, en relación también con lo que decíamos de que si todas las perspectivas son válidas, pues todo escenario y personas son dignos de estudio. O sea, cualquier persona puede ser objeto de estudio. Aquí no necesitamos como que alguien que tenga mucho renombre o que sea muy importante en algo. No, o sea, hasta una persona, ustedes van a una persona que vende pan por la calle, ¿sí? Una persona que trabaja de sirvienta o de ayudante doméstico, o sea, un maestro, sí, pero también un investigador, o sea, puede ser cualquiera, o sea, todos son valiosos, ¿eh? Se realiza mediante un contacto prolongado e intenso con el campo. Esto, sobre todo para el caso de la etnografía, necesitamos un contacto permanente. ¿Por qué? Porque recuerden que muchas veces cuando iniciamos un trabajo de campo y más con observación, pues la gente no actúa de manera natural. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros que lo que pase ahí y lo que vemos es lo que sucede? Pues estando bastante tiempo en el campo, de tal manera que la gente se acostumbre tanto a nuestra presencia que actúe de manera natural. Punto 13. Característica 13 es flexible y abierta en su forma de captar la información. Ustedes pueden decir, yo quiero hacer 5 entrevistas a profundidad y luego terminan haciendo 3 y un grupo focal. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Así es esto, es, sí, precisamente flexible, es abierto, ¿no? Entonces puede ser cualquiera de estas cosas. Sí, que en el camino modifiquemos lo que yo tenía planeado, no hay ningún problema, lo podemos hacer. O sea, por eso decimos que es flexible y abierta. Su lenguaje es conceptual y metafórico, lo que les decía. Cuando nosotros vemos muchos datos, o sea, por ejemplo, muchos comportamientos de una persona, agrupamos los que se parecen. ¿Pero con qué objetivo los agrupamos? Con el objetivo de identificarlos y darles un nombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Creando un concepto para describir lo que hace la persona. Y en la exposición de la información podemos hacer uso metafórico. ¿Sí? Yo les pongo siempre el ejemplo de una de mis alumnas que trabajó mucho esto de lo metafórico, son pocas las que lo han trabajado, que a una categoría le puso así, reloj, no marques las horas, ¿verdad? En referencia a una canción que todos conocemos, ¿verdad? Pero en realidad lo que ella trataba de decir ahí es cómo el directivo, porque era un director que ella estudiaba, se sentía muy presionado por el tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues es válido usar metáforas en las exposiciones, en la lógica de exposición, en el informe, ¿sí? Para asesorías metodológicas no dudes en comunicarte conmigo. No se te olvide suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Visita mis redes sociales. En el canal de Educomentario podrás encontrar videos que abordan diversos temas educativos.